Buenos días, estamos en Tiempo de Dios a través de su canal Vida TV. Qué bendición estar aquí en esta mañana. Bueno, compartiendo la palabra del Señor. Continuamos hablando en una serie que estamos haciendo sobre la mujer y estaremos enfatizando todo lo que tiene que ver con el servicio de la mujer, el ministerio de la mujer, pero también algo interesante, todos esos mitos, leyendas, filosofías, herejías que se dicen acerca del servicio que la mujer da, de sus dones, de sus talentos, si puede o no ser usada en el ministerio. Así que estaremos hablando en programas sucesivos acerca de todos estos aspectos muy interesantes sobre el llamado, el ministerio, que la palabra ministerio es servicio, tanto para hombre como para mujer. Hoy queremos continuar hablando y quiero hablarles de una mujer interesante, muy relacionada en la vida de David. Realmente David tuvo momentos muy controversiales en su vida. Fue un hombre maravilloso, llamado por Dios conforme al corazón de Dios, un hombre sincero, un hombre que amaba al Señor, con un llamado poderoso, pero tuvo momentos como cualquier ser humano de altas y bajas. Hubo un momento de esas bajas tremendas en la vida de David. Y quiero hablarles un poquito de ese tiempo, un tiempo en que él estaba en el punto de su mayor debilidad. Se sentía deprimido, se sentía solo, se sentía abandonado, estaba siendo perseguido por el rey Saúl, y conocemos la historia, perseguido tremendamente por el rey Saúl, tuvo que escapar incluso y refugiarse hasta en el desierto, en cuevas, para escapar por su vida. Saúl lo perseguía constantemente y David se sentía, ¿verdad?, acorralado, se sentía traicionado, se sentía perseguido. Pero este momento de los más bajos en la vida de David es cuando muere Samuel. Samuel era su mentor espiritual. Samuel era el que en un momento determinado lo ungió, ¿verdad?, para el llamado de él a ser el futuro rey de Israel. Samuel era el mentor espiritual de la nación israelita en ese tiempo y de pronto Samuel muere. Así que David se encuentra en un punto neurálgico de su vida. Él dice, ¿dónde están las promesas que Dios me dio? ¿Dónde está lo que Samuel depositó sobre mí con esa unción maravillosa de un llamado a ser el rey de Israel? ¿Dónde está? O sea, David se sentía frustrado, se sentía solo, se sentía desesperado, con hambre en el desierto, con un ejército de indigentes, prácticamente indigentes, vagabundos, personas que él fue recogiendo en el camino, que no tenían hogares ni destino. Andaba con 600 hombres sin ropa casi, hombres con hambre, hombres con sed. Así que el panorama para David era desolador. Su vida estaba en riesgo constantemente. Estaba temeroso, se sentía abandonado, vagabundo, sin hogar, desesperanzado, sin una guianza espiritual. Había hecho bien y sin embargo le habían vuelto mal por el bien que había hecho. Así que él se sentía en uno de esos puntos neurálgicos que a veces nos podemos sentir todo ser humano, en uno de los profundos momentos o los momentos más tremendos que a veces tiene el alma en desesperación. David había podido vencer a los gigantes del oso, el león. Él había vencido, ¿verdad?, como pastor joven allá en el campo, como pastor de ovejas, había vencido los osos y leones, esos gigantes que se habían presentado delante de él. David había vencido al gigante Goliat de los filisteos, que se había levantado contra la nación israelita, desafiándola. Él lo había vencido con una sola piedra en el nombre del Señor y sin ninguna armadura humana y sin fuerzas humanas, solo con el poder de Dios. Él había dicho, yo no vengo contra ti con espada y cabalina, yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Cuando Saúl le quiso dar su armadura, David dijo, no, yo voy con la armadura de Dios. Así que con una sola piedra, una piedra con la cual él se había entrenado allí en los campos como pastor, y se había entrenado con osos y leones, ahora de pronto pudo vencer al gigante Goliat. David venció al gigante de Saúl,
al gigante de Saúl, porque Saúl era un gigante que lo perseguía y él lo pudo vencer. Recordamos cómo incluso lo perdonó y dijo: yo soy incapaz de tocar a los ungidos de Jehová. Cuando Saúl quiso ponerle esa armadura, él dijo: no, no necesito la armadura humana, carnal, de la naturaleza carnal. Yo no me enfrento con esas armaduras humanas. Yo voy en el espíritu, yo voy con el poder de Dios, yo voy con Jehová Gibor, el Dios de las fortalezas, el Dios todopoderoso, el Dios que vence. Así que David conocía, pero ahora esos gigantes empezaron a levantarse dentro de su propio corazón. Gigantes de odio, de resentimiento, gigantes de desesperanza, gigantes de temores, gigantes de dónde está la promesa del Señor, gigantes de: Dios mío, ¿hasta cuándo tendré que vagar por este desierto con un ejército desarmado? Gigantes que a veces se levantan en el corazón del hombre. Y así estaba vagando David en sus puntos más bajos y en su naturaleza humana en su punto de ebullición más tremenda. Estando hambriento, él supo de un hombre llamado Nabal. Nabal vivía en una villa en Carmel. Era un hombre muy rico, tenía mucho ganado, muchas ovejas, y estaba precisamente en la época de la trasquilación de las ovejas. O sea, mataban ovejas, le quitaban la piel y también pues aprovechaban y comían de la carne de esas ovejas sus trabajadores. Nabal era un hombre extremadamente rico, pero el nombre Nabal significa insensato. Era un hombre tosco, rudo, era un hombre grosero y era un hombre también egoísta, muy egoísta. David había tenido la oportunidad en los campos de Carmel de cuidar las ovejas de Nabal hasta cierto punto, porque cuando los trabajadores de Nabal iban a apacentar los rebaños, pues David cuidaba de que los rebaños de Nabal no fueran atacados por otros hombres que venían despiadadamente a llevarse las ovejas. Así que David había defendido a los trabajadores de Nabal en muchas ocasiones, había arriesgado su propia vida con este ejército de vagabundos, cuidando también de los trabajadores de Nabal. Así que él se enteró de que Nabal estaba en la época del trasquileo y mandó a 10 de sus hombres, ¿verdad?, jóvenes, a que le pidieran a Nabal que por favor los ayudara. Y vamos a ver qué pasa. Dice la palabra del Señor, y les invito a buscarla en Primera de Samuel 25, del 10 al 13. Dice así lo que le respondió Nabal a estos jóvenes que fueron a pedir ayuda: hombres hambrientos, hombres sedientos, hombres que lo único que están pidiendo es que les envíen un poco de carne, de pan, de agua, de lo que sea, porque están en un momento de inanición. Así que David manda a estos 10 hombres y mira lo que le responde Nabal, este hombre insensato, egoísta, muy rico, pero realmente un hombre muy malo. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: cíñese cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada. Y también David se ciñó su espada y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. ¡Wow! Tremendo. Así que este hombre dice que no conocía a David. No conocía para nada a David. Cuando David era bien conocido en todo el vecindario, en la comunidad, David había matado al gigante Goliat y todo el mundo sabía que David era incluso el esposo de Mical, la hija de Saúl, que por cierto Saúl le había retirado a Mical y se le había entregado a otro hombre. Hasta eso había tenido que soportar David, que le quitaran su esposa y se lo entregaran a otro hombre. Eso hizo Saúl. Así que era tremendo. Y de pronto este Nabal, al cual David le había hecho un favor cuidando a sus trabajadores, le dice: ¿quién es David? Yo no lo conozco. Por ahí hay muchos que andan diciendo que
y vienen a comer mi pan y a comer mi carne. No, 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 no le voy a dar absolutamente nada. Mezquino este Nabal, extremadamente egoísta y mezquino. Wow, David se insultó. Fue como lo que le pone la tapa al pomo. A veces hay cosas que se van acumulando a lo largo de la vida y en los momentos más neurálgicos, en los momentos en que estamos en mayores crisis, en los momentos de desafíos mayores en nuestra vida, se desborda todo ese odio, ese resentimiento. O sea, yo hago bien y me devuelven mal por el bien que hago. Yo estoy sembrando buenas sonrisas, estoy sembrando buenas actitudes y sin embargo no me recompensan o no me pagan de la misma manera. David está en un punto, como les dije, los gigantes internos de la naturaleza humana, los gigantes internos que a veces se levantan en los seres humanos cuando están en puntos neurálgicos, en puntos de desafío, en puntos de crisis, cuando están ya en el borde, en el límite, se desbordan a veces las pasiones más bajas del hombre, se desbordan lo que está en el alma, el odio, el resentimiento, el rencor, la falta de perdón, todo lo que se ha ido acumulando, la depresión, la tristeza, sale a flote todo aquello guardado en el corazón. En ese momento David se está dejando llevar por sus pasiones humanas. Un alma sin control, o lleno de odio, resentimiento, venganza, revancha. Eso es lo que está ahora en el corazón de David. Él está diciendo a sus hombres: alístense la espada, que vamos para allá a matar y a cortar cabezas. No va a quedar ni uno va a quedar. O sea, iban a morir no solo aquellos que eran culpables, sino también aún los inocentes de toda la familia, más de todos los hombres trabajadores de este hombre mezquino. Sin misericordia iba David, sin misericordia iba a matar aún aquellos que no tenían nada que ver con el conflicto. Una actitud carnal injusta. Nabal era un insensato, un tonto. Nabal era un mezquino. Nabal lo guiaban las bajas pasiones de los seres humanos. Nabal era egoísta. Sin embargo, David también estaba actuando del otro lado de la misma manera, insensato, donde estaba dando rienda suelta a las pasiones más bajas del corazón humano. David había prometido que iba a destruir todo. Dice en 1 Samuel 25, del 21 al 22, y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo. Y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún le añada que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni un varón. David estaba determinado, con una actitud de venganza, una actitud de resentimiento, de frustración, de rechazo, una actitud, como les dije, tan insensata como la actitud insensata de Nabal. David estaba en ese momento en una crisis personal de su vida. Así que todo este cúmulo de situaciones que se estaban acumulando, más la falta de visión de David en ese momento, había olvidado el blanco del supremo llamamiento de Dios. Había olvidado a qué Dios lo había llamado, el propósito por el cual Dios lo había escogido. Dios lo había llamado a ser el futuro rey de Israel. Era un hombre ungido. Sin embargo, en ese momento, ¿verdad?, había perdido el rumbo, la visión, la misión y el propósito, la asignación que Dios tenía para la vida de él. ¿Qué pasaba en la vida de David en esos momentos? ¿Dónde estaba el David que peleó con una piedra y tumbó al gigante Goliat? ¿Dónde estaba ese David en este momento? ¿Dónde estaba el David que peleaba con los leones y los osos para que no le arrebataran, verdad, su rebaño? ¿Dónde estaba ese David que peleó sin la armadura carnal contra ese gigante? No peleó con la armadura carnal, peleó en el nombre del Señor, peleó en el Espíritu, porque una sola piedra no puede tumbar a un gigante si no es bajo el poder de el Señor de los ejércitos. Estoy completamente segura que esa piedra la guió el Espíritu de Dios. La misma mano del Señor guió la piedra que mató al gigante de Goliat.
Pero ¿cómo es que David en este momento no se ha puesto esa armadura? David está utilizando la armadura carnal, no la armadura, ¿verdad?, que va en contra de las huestes espirituales de maldad, la armadura espiritual que se enfrenta con los recursos espirituales, ¿verdad?, a entidades espirituales. No, David está actuando en la carne, David está actuando insensatamente, David no está siendo movido por el espíritu. David no está diciendo ahora, yo no vengo a ti con espada y cabalina, sino en el nombre de Jehová de los ejércitos. Ahora está su espada, ¿verdad? Ahora está su rencor, su resentimiento. Hay gigantes que él no ha podido vencer. Venció al gigante Goliat, venció los leones y venció los osos, venció a Saúl, ¿verdad? Aún perdonándole. Recordamos la actitud, ¿verdad?, de David cuando llegó a aquella cueva y pudiendo haber matado a su enemigo, Saúl no lo mató, sino le cortó un pedacito del borde del vestido y le dijo, yo podía haberte matado, pero líbrame el Señor de tocar a los ungidos del Señor. Interesante. ¿Dónde está ese David en este momento? En este momento ha sacado la espada y todas las bajas pasiones, los gigantes de su alma se han levantado. Ahora, ¿dónde está la piedra de David para matar los gigantes, las pasiones, el odio, el resentimiento, el cúmulo de cosas que se han acumulado en su alma? ¿Era el mismo David? No era el mismo David. Y a veces así sucede, queridos hermanos y amigos. A veces hay momentos en que estamos actuando guiados por el Espíritu Santo en la toma de decisiones, ¿verdad? En los momentos de crisis, en los momentos de tormentas, en los momentos en que se levantan los turbiones, sabemos cómo enfrentarlos en el Espíritu. Sabemos cómo orar, cómo lanzar la piedra y tumbar los gigantes que se levantan alrededor nuestro. Pero hay momentos en la vida que se levantan otros gigantes dentro de nosotros y muchas veces han sido levantados, es verdad, por situaciones externas, situaciones con las cuales hemos tenido que lidiar, situaciones que a veces no sabemos de dónde vienen, ¿verdad? Circunstancias de la vida que se levantan contra nosotros y no sabemos cómo lidiar con ellas. Y en vez de lidiar en oración y en vez de lidiar poniéndole en las manos del Señor, en vez de lidiar en el espíritu, estamos lidiando con las fuerzas humanas, estamos lidiando con el pensamiento, estamos lidiando, ¿verdad?, a través del alma. Estamos actuando almáticamente más que espiritualmente. ¿Era el mismo David? No, no era el mismo David. David está determinado a ir con 400 hombres y matar a todos en la casa de Nabal. Ahora, un criado que escuchó que Nabal, este hombre insensato, este hombre terrible, este hombre egoísta, había dicho que él no conocía a David, que él no sabía quién era David, que él no tenía por qué darle su alimento a David, ni a los hombres de David que andaban como forasteros por ahí, se había olvidado del bien que David había hecho. Este criado viene a una mujer, a la mujer de Nabal llamada Abigail. Interesante este personaje, interesante la persona de Abigail. Abigail en hebreo significa la alegría del padre, regocijo de mi padre, la satisfacción del padre. Una mujer sabia, una mujer prudente, una mujer sensata, una mujer con el don de la sabiduría, casada con un hombre imprudente, con un hombre insensato y con un hombre lleno de vanagloria, ¿verdad? Y un hombre lleno de vanidad y un hombre egoísta. Ese era Nabal. Pero ¿cómo ella pudo manejar a este hombre con el cual estuvo casada? Bueno, realmente tenía que ser muy sabia para hacerlo. Tenía que tener, ¿verdad?, esas virtudes propias de Dios en el corazón de ella para poder ella lidiar en unas circunstancias tan difíciles, sobre todo en el área familiar. Bueno, ahora de pronto viene un criado a ella que se ha enterado que Nabal, ¿verdad?, le ha negado la ayuda a David y que David viene en contra de Nabal con un ejército de 400 hombres para no dejar títere con cabeza. Primera de Samuel 25 del 14 al 17. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo y él los ha zaherido.
Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros. Este criado reconoce que David y sus hombres han sido buenos con ellos. Y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. Muros fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa. Pues él es un hombre tan perverso, este es uno de sus trabajadores, reconoce la perversidad de su amo, que no hay quien pueda hablarle. Si este un hombre no entraba en razones, Nabal era un insensato, un perverso, un hombre que no entraba en razones. Así que esta mujer, sabiamente, una mujer bella, una mujer al mismo tiempo sabia, con cerebro. Muchas personas pueden ser bellas, pero sin cerebro. Pero esta era una mujer bella, con cerebro, valiente. ¿Qué hizo? Buscó alimentos. Dice en primera de Samuel 25, del 18 al 20, entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y los cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados: id delante de mí y yo seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Por supuesto, un hombre perverso que no entra en razones, que para qué uno va a hablar todo lo que está sucediendo, puede agravar la situación. Así que esto es una mujer sabia de cómo ella maneja las tensiones familiares, de cómo ella maneja las situaciones. Ahora esta mujer, una vasija en las manos del Señor, se va a poner entre dos áreas en conflicto. Nabal, por un lado, insensato, ¿verdad? Egoísta, frío, calculador, vanaglorioso y perverso. Y por otro lado, David dando rienda suelta a los gigantes de su alma. David está motivado no por el Espíritu de Dios, sino por toda la frustración, por todo el dolor, el hambre, la necesidad, la falta de visión y propósito que en ese momento tiene. Así que los dos, en dos posiciones contrarias, están enfrentándose. Y esta mujer, por cierto, la mujer muchas veces en la Biblia, sobre todo mujeres de gracia, mujeres importantes en la Biblia, se ven como tipología de la iglesia. Así debe ser la iglesia, mediadora, ¿verdad? Mediadora entre áreas en conflicto. Esta es una mujer, una vasija de Dios en el medio, parándose en la brecha como una intercesora entre dos frentes que están en combate. Tremendo. Vamos a ver qué sucede en la escena. Es una mujer que busca alimento, monta el asna y va, dice, montando un asna, descendió por una parte secreta del monte, y aquí David y sus hombres venían frente a ella y ella le salió al encuentro. Bueno, esta es una actitud correcta de esta mujer. Esta mujer, ante las crisis, los conflictos, las circunstancias negativas que debemos enfrentar y los gigantes que se levantan en nuestra alma, esta mujer va a tomar la decisión más sabia. Se va a convertir en una mediadora, una pacificadora, una intercesora parada en la brecha en un área de conflicto. Y yo creo que así debemos ser en nuestros hogares, con nuestros esposos, con nuestros hijos, con nuestros familiares, que muchas veces se levantan cosas en nuestras familias, en las iglesias, se levantan cosas en el centro de trabajo, se levantan cosas, jefes, actitudes negativas. Tenemos que ser sabios en las respuestas que damos, tenemos que ser pacificadores en vez de instigadores, tenemos que ser mediadores en vez de traer división, conflicto. Sí tenemos que ser sabios en la manera en que logramos, ¿verdad? Como vasija en las manos de Dios, a establecer paz, o por lo menos tratar de subsanar en algún área para traer paz en medio de una guerra o un conflicto. Miren en primera de Samuel, qué interesante la manera en que esta mujer enfrenta la situación. Dice primera de Samuel 25, el 23 al 31, y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso. Ella reconocía quién era su esposo,
Eso no significa que no lo reconozcas. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días, aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida. Con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues, mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Abigail le habla proféticamente a David, le dice: recuerda el llamado que hay en ti, lo afirma, no lo critica en ese momento, pero lo afirma, le dice: ¿para qué vas a derramar sangre inocente? Recuerda el llamado que hay en ti, Dios te ha llamado, y cuando llegues a ese punto de llamado, te va a pesar, vas a tener remordimiento de haber hecho el mal y haber derramado sangre inocente. Así que Abigail lo afirma en su llamado, le recuerda el llamado, la asignación y la misión y la unción que está sobre la vida de David. Así que ella le habla proféticamente a David, le habla con sabiduría, le recuerda su llamado. Ella no es un agente instigador, es una mediadora, ¿verdad? No una separadora. Ella es una reconciliadora, no una instigadora, instigando la separación y el conflicto. Al contrario, le habla pacíficamente, es una vasija en las manos del Señor, una vasija de paz. Mira qué tremendo. Le habla pacíficamente, estableciendo paz entre las partes en conflicto. No golpea la peña, sino que le habla a la peña, como el Señor le dijo a Moisés: háblale a la peña, no la golpees, para que salga agua de ella. Es capaz de traer paz al corazón de David, que está turbado. Ella en ese momento se convierte en la piedra que tumba a los gigantes de David que están en su alma. Ella se convirtió en esa piedra. David un día usó la honda para matar al gigante, pero ahora esta mujer usa una onda también, la onda de la sabiduría, la onda de la paz, de la reconciliación, de la mediación, para que con amor tumbe los gigantes tremendos que se levantaban en el alma de David. Diplomacia, perspicacia usó esta mujer. Sabe cómo manejar tensiones. Supo trabajar con las dos partes en conflicto, ¿verdad? Fue capaz de humillarse. Fue visionaria, profética. Creyó en el llamado de David, y como le dije, lo afirmó. Fue justa y verdadera, reconoció también que su esposo había actuado mal, no apañó la condición de su esposo, le habló verdad con él. Y David reconoce entonces quién es esta mujer, que ha sido la bendición que él necesitaba, la palabra orientadora, la palabra que era la miel para su corazón atormentado. Reconoce en Abigail una mujer de respeto, de sabiduría, de integridad, de honra. David también, en ese momento que esa mujer le está hablando de esta manera, David también reconoce sus gigantes levantados, porque estaba en esa etapa débil, ¿verdad? En esa etapa vulnerable de su vida. Reconoce su insensatez, que estaba siendo manejado por impulsos carnales como el odio, la venganza, la frustración, el rechazo y la desesperanza. ¡Qué poderoso! ¿Y saben qué?
Al final él le dice, te respeto, mujer, sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. La historia termina, y la vamos a sintetizar por asuntos de tiempo. La historia termina en que cuando esta mujer llega a la casa, encuentra al esposo borracho en fiesta. Al otro día le dice la verdad de lo que ha pasado. 10 días después, este hombre muere, ¿verdad? Y David dice, bueno, Dios tomó venganza de mi asunto, no tuve yo que usar mi espada ni derramar sangre inocente. Y luego al final termina con una historia de amor hermosa. David envió por Abigail para convertirla en su esposa. ¿Qué mejor esposa para David? Una mujer sabia, sensata, prudente, una mujer que supo derribar los gigantes de su alma, una mujer que supo con una palabra, con una onda, tumbar los gigantes de David. Fue la miel para un corazón atormentado. Fue la piedra para un corazón, ¿verdad?, que estaba lleno de gigantes. Fue la piedra que tumbó los gigantes más tremendos en la vida de David. Que Dios le bendiga. Continuamos en el próximo programa hablando de algunas mujeres interesantes en la Biblia, pero mujeres que son tipología de iglesia. Así que tanto hombres como mujeres pueden ver este programa, porque a todos nos habla el Señor a través de su palabra. Nos vemos en el próximo programa Tiempo de Dios a través de su canal Vida TV. Bendiciones.